Si tú necesitaras ayuda, tú llamarnos con señales de humo, yo enseñarte. Me tomé unas copas, así que todavía puedo hacer el 4. En la delegación va a ser hasta el 8. Durante años, su rostro apareció en algunas de las películas más icónicas del cine mexicano. No era el galán ni el héroe, pero cuando salía en escena, era imposible ignorarlo. Su voz, su presencia y su talento lo hicieron destacar, aunque la industria nunca le dio el lugar que merecía. Lo que pocos saben es que, detrás de las cámaras, su vida fue una batalla constante contra el rechazo, las injusticias y sus propios demonios. Y lo peor es que su final fue tan trágico que sentirás impotencia por alguien que merecía más en vida. Esta es la historia de Manuel Vergara, el actor que el cine mexicano dejó en el olvido. Manuel Vergara llegó a este mundo en una realidad que pocos logran superar. Nació en un hogar humilde donde cada día era una lucha por la supervivencia. Desde pequeño, aprendió que la vida no da tregua a quienes no están dispuestos a pelear por su lugar. Su infancia transcurrió entre carencias, viendo cómo su familia hacía lo imposible por salir adelante. Para aportar algo al hogar, se vio obligado a trabajar desde muy joven. No tuvo la infancia despreocupada de otros niños de su edad. En lugar de jugar en las calles, lustraba zapatos o ayudaba en una zapatería. Cada moneda que ganaba tenía un propósito: poner un plato de comida en la mesa. Este esfuerzo temprano forjó en él una personalidad determinada, pero también lo hizo madurar demasiado rápido. Conforme creció, comprendió que su futuro no estaba en su pueblo natal. Como muchos otros jóvenes de su generación, veía en la Ciudad de México una promesa de algo mejor. La capital era un hervidero de oportunidades, pero también un lugar despiadado para quienes no llegaban con un plan claro. Aún así, Manuel no dudó en hacer su maleta y lanzarse a la aventura. Al llegar al Distrito Federal, encontró un mundo totalmente distinto al que conocía. Las calles eran un caos de autos, transeúntes y edificios imponentes. Sus primeros días no fueron fáciles. Probó suerte en distintos oficios. Fue cargador en el mercado, ayudante en una tienda y hasta lavaplatos en un restaurante. Pero la gran ciudad no regalaba nada. Para alguien como él, sin educación formal ni contactos, abrirse camino parecía imposible. Fue entonces cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Su físico rudo, de facciones duras y presencia imponente, llamó la atención de un productor de cine. En esa época, la industria cinematográfica mexicana vivía su máximo esplendor y siempre estaba en busca de rostros nuevos, aunque no necesariamente para ser protagonistas. Sin imaginarlo, Manuel consiguió su primera oportunidad en el cine, aunque fuera en un papel mínimo. Ese primer contacto con las cámaras fue suficiente para despertar en él una nueva pasión. Nunca había considerado la actuación como una posibilidad real, pero una vez que estuvo en un set de filmación, entendió que quería quedarse ahí. Sin embargo, abrirse paso en el cine no sería sencillo. En una industria dominada por estándares de belleza estrictos, su apariencia lo condenaba a ciertos roles: delincuente, rufián, indígena o cualquier personaje que necesitara una imagen fuerte, pero nunca el galán o el héroe. A pesar de eso, su versatilidad lo llevó a consolidarse como uno de los actores secundarios más recurrentes de la época. Aunque no tenía los papeles estelares, su presencia en pantalla era inconfundible. Con el tiempo logró trabajar junto a grandes figuras del cine mexicano, compartiendo escenas con leyendas como Pedro Infante, María Félix y Cantinflas. El cine le dio reconocimiento, estabilidad económica y la posibilidad de escapar de la pobreza en la que creció. Pero en la industria cinematográfica, la fama y el éxito son frágiles, y en su caso, esa inestabilidad lo llevaría por un camino que terminaría en tragedia. En la época dorada del cine mexicano, Manuel Vergara se convirtió en un rostro familiar para el público. Aunque sus papeles no eran protagónicos, su presencia en pantalla era inconfundible. Su físico, lejos de ser un obstáculo, lo convirtió en el actor ideal para ciertos roles. Su expresión dura y su imponente voz lo hacían perfecto para interpretar desde jefes de tribus hasta matones y villanos. Uno de sus papeles más recordados fue en Por mis pistolas, la comedia de 1968 protagonizada por Mario Moreno, Cantinflas. En esta película, Vergara interpretó al jefe Apache Caballo Recostado, un personaje que pasó de ser una amenaza para el protagonista a convertirse en su aliado. La química entre él y Cantinflas funcionó a la perfección, regalando a la audiencia momentos memorables. Pero detrás de las cámaras, su vida no era tan fácil como parecía en pantalla.
Durante el rodaje de Por mis pistolas, Vergara estuvo a punto de ser despedido tras un altercado con uno de los productores. Las condiciones de trabajo eran desiguales y él no dudó en exigir un trato justo. No era alguien que se quedara callado. Y cuando el productor lo insultó, comparándolo con un animal, Vergara reaccionó con furia. La situación se tornó violenta, y solo la intervención de Cantinflas evitó que las cosas pasaran a mayores. A pesar de este incidente, logró conservar su papel gracias al respaldo del comediante, quien insistió en que Vergara era fundamental para la película. Sin embargo, este no sería el único conflicto que enfrentaría en la industria. Su aspecto físico, que le había abierto las puertas del cine, también se convirtió en una barrera. A menudo, algunos compañeros de trabajo lo evitaban, y en más de una ocasión, las actrices manifestaban su incomodidad al compartir escenas con él. El cine mexicano de la época tenía estándares muy claros. Los actores atractivos eran los protagonistas, mientras que los de apariencia tosca quedaban relegados a roles secundarios o de relleno. Esto lo condenó a interpretar siempre los mismos tipos de personajes, y le cerró las puertas a oportunidades más importantes. Pero el desprecio de la industria no era nada comparado con las batallas que libraba en su vida personal. Con el tiempo, su carácter fuerte, sus relaciones conflictivas y su inclinación por el alcohol comenzaron a afectarlo. Aunque llegó a amasar una buena cantidad de dinero gracias a su trabajo en el cine, sus malas decisiones lo llevaron a perderlo todo. Uno de los episodios que marcaron el inicio de su declive fue su relación con una reconocida bailarina. La historia comenzó como un romance apasionado, pero pronto se tornó destructiva. La mujer con la que se involucró tenía serios problemas con el alcohol y otras sustancias, y bajo su influencia, Vergara cayó de lleno en el abuso del licor. Su consumo de alcohol, que hasta ese momento había sido esporádico, se convirtió en una adicción. Empezó a faltar a llamados de filmación, perdió papeles y su reputación en la industria se deterioró. El dinero que había ganado se esfumó rápidamente, y cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Para 1968, la bancarrota era una realidad. A esto se sumó la muerte de su pareja, Eduarda Briceño, con quien había formado una familia. Su pérdida lo sumió aún más en la desesperación, y lo obligó a aceptar trabajos esporádicos para poder sobrevivir. Lo que antes era una vida de reflectores y cámaras, se transformó en una rutina de supervivencia en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Se le veía limpiando botas, ofreciendo servicios menores, o, en ocasiones, pidiendo limosna. Para alguien que alguna vez había compartido pantalla con las estrellas más grandes del cine, esta nueva realidad era devastadora. Pero lo peor aún estaba por venir. Sin dinero, sin oportunidades y con una salud cada vez más deteriorada, Manuel Vergara sobrevivía como podía. Aunque de vez en cuando conseguía pequeños papeles, estos eran cada vez más esporádicos. Su imagen, antes imponente y ruda, se había transformado. El alcohol y la mala alimentación lo habían envejecido prematuramente. Sus compañeros de la industria lo veían con lástima o, en el peor de los casos, lo ignoraban por completo. A pesar de su situación, Vergara nunca perdió la esperanza de volver al cine. Seguía visitando estudios y productores, buscando una nueva oportunidad. Pero en una industria que privilegiaba la juventud y la belleza, él ya no tenía cabida. Para los nuevos actores y directores, era solo un recuerdo de una época pasada. La precariedad en la que vivía lo llevó a desarrollar hábitos poco convencionales. Sin dinero para comprar utensilios adecuados, tenía la costumbre de reutilizar botellas de licor para almacenar alimentos. No pensó en las consecuencias de esta práctica, pero con el tiempo, lo que parecía una simple necesidad terminó costándole la vida. El alcohol que había contenido esos envases dejó residuos que, poco a poco, se fueron integrando en los alimentos. Su organismo, ya debilitado por años de consumo excesivo de licor, no pudo resistir el impacto de estas sustancias. Su salud comenzó a deteriorarse a una velocidad alarmante. Los síntomas eran evidentes: pérdida de peso, fatiga constante y un color amarillento en la piel que delataba un problema hepático grave. Sin acceso a atención médica adecuada, su condición se agravó rápidamente. La calle no era un lugar para enfermarse, y él lo sabía. El 6 de enero de 1970, a los 57 años, Manuel Vergara falleció en la miseria, víctima de complicaciones hepáticas derivadas de su prolongado consumo de alcohol y de los alimentos contaminados que había ingerido sin saberlo.
Su muerte fue tan silenciosa como su caída en el olvido. La noticia de su fallecimiento apenas ocupó unos párrafos en los periódicos de la época. No hubo homenajes ni grandes despedidas. Sus antiguos compañeros de la industria, aquellos con los que compartió pantalla y con quienes alguna vez luchó por mejores condiciones de trabajo, siguieron con sus vidas sin mirar atrás. Pero su historia quedó grabada en el cine. A pesar del desprecio que sufrió por parte de la industria, dejó un legado en cada una de las películas en las que participó. Su talento y compromiso con la actuación hicieron que, incluso en los papeles más pequeños, su presencia fuera inolvidable. No importa cuántas películas hayas hecho, con quién hayas trabajado o cuánto talento tengas, si no encajas en los estándares del momento, terminas relegado. Y cuando la fama se apaga, pocos son los que realmente están ahí para ayudarte. Eso es exactamente lo que la vida de Manuel Vergara nos vino a enseñar el día de hoy. ¿Conocías la historia de Manuel Vergara? ¿Qué opinas sobre cómo vivió sus últimos días? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.